Damos gracias al Señor porque estamos aquí. Quizás pudiera parecer normal, ¿verdad? El vernos, el poder saludarnos, el poder compartir un tiempo de adoración y alabanza a Cristo, pero la realidad es que es una victoria. La realidad es que si tú y yo estamos hoy aquí es por gracia del Señor y eso es motivo de alabarle, motivo de agradecerle, motivo de rendirle adoración a Jesucristo, porque realmente Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Él ha sido en extremo bueno y misericordioso. Y en esta noche yo te voy a hablar de un tema que quizás, para ser sinceros, dudamos un poquito en darlo este día porque creímos que era importante para la próxima semana. Pero sentíamos muy fuerte de parte del Señor el poder compartirlo. Y cuando tú y yo escuchemos, es como un estudio que voy a presentarte esta noche, te vas a dar cuenta del por qué la importancia. Y cada año lo damos, cada año lo compartimos. Y es porque cada año, gracias al Señor, gente nueva se une a la iglesia. Gente que viene sin saber o sin tener mucho de la idea de lo que hay atrás del Halloween o del Día de Muertos. Muchos pudieran pensar que es simplemente una reunión, una fiesta, una celebración, costumbres que México lleva a cabo. Pero, amada iglesia, como cada año te lo decimos, detrás de todo esto hay un sinfín de cosas ocultas. Todo esto se trata de rendirle tributo a Satanás. Y no me quiero escuchar exagerada, ni quiero que nos espantemos de esto, pero es una realidad. Y yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, ¿realmente quieres que lo compartamos a la iglesia? Y el Señor nos decía, sí. Es muy importante, porque muchos, aún dentro de la iglesia de Cristo, seguimos compartiendo y seguimos llevando a cabo este tipo de acciones o de costumbres sin saber lo que hay atrás. Y por eso es que nuestra vida a veces no avanza, por eso es que tenemos un bache, por eso es que nos sentimos atrapados o de repente, ¿verdad? Que llegan y nos dicen, es que en mi casa espantan o en mi casa pasan cosas raras o en mi casa siento que alguien está conmigo. Ahora te vas a dar cuenta el por qué. En este tiempo, meramente en estas fechas, el ambiente espiritual está de una manera muy fuerte, porque, amada iglesia, así como tú y yo venimos a buscar a Cristo de una forma real, así hay lugares justo en este momento y en esta hora que se están reuniendo para alabar y rendir tributo a Satanás. Y es donde tú y yo tenemos que despertar, es donde tú y yo tenemos que abrir los ojos. Y cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, pasamos a ser parte de su pueblo, de su ejército. Y como tal debemos de estar y tener bien en claro de que nos veremos envueltos en batallas y en luchas constantes, las cuales creo tú y yo ya sabemos de esto, ¿verdad? Y conocemos bastante de esto. Siendo estas luchas espirituales, vamos a darnos cuenta y entender que no peleamos en contra de la gente, sino contra aquel que les utiliza para hacernos la guerra. Y es a través de que mucha gente se confunde y es engañada. Y como cada año tomamos un tiempo para compartir sobre la verdad de estas prácticas, que para muchos aún sigue siendo parte de nuestra vida, pero sabemos que quizás es por falta de conocimiento. Así que esta noche nosotros le pedimos a Dios que toda verdad salga a la luz y su verdad sea establecida en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia. Es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender. Hemos llevado un camino y te hemos tratado de enseñar en base a lo que es la palabra del Señor, varios puntos, pero este punto también es importante. Y voy a irme un poco rápido y voy a comenzar con la historia de Halloween. La celebración del Halloween se inició en los Estados Unidos alrededor del año de 1845. Existen indicios
de que antes de esa fecha los peregrinos que llegaron a ese país provenientes de Europa habían prohibido dicha celebración. Pero en el año de 1845, miles de inmigrantes irlandeses inundaron Nueva York a causa de una escasez de papas. Fueron ellos los que trajeron consigo una vieja fiesta religiosa de los sacerdotes galos, y a ellos se les llamaban los druidas, la cual gradualmente se propagó por el resto del país. La celebración original no era llamada por su nombre actual, como tú y yo la conocemos hoy en día de Halloween. Empezó mucho antes de la era cristiana, entre los antiguos celtas, los bretones, los galos, los escoceses y los irlandeses. Todavía no, regrésate por favor un poquito. El fin del verano marcaba el inicio del año nuevo céltico. Este se celebraba ofreciendo sacrificios al Señor del cielo y la tierra, que significa es el Shamain o Samán. La celebración se constituía en un día festivo llamado la Vigilia del Chamán. La imagen de este dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz o guadaña en su mano, que más tarde se llegó a conocer como la muerte. Y creo que tú y yo lo conocemos. Del lado de mi derecho está en los celtas. Es un grupo de brujos los cuales trajeron toda esta práctica, toda esta enseñanza, y después ellos levantaron o hicieron la imagen a ese dios pagano que hoy en día muchos ya lo conocemos y lo podemos ver ya de una forma normal. Y ahí, amada iglesia, también está el engaño, el no conocer. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un engaño. Y por muchos años y en muchas iglesias no se toca este tema de una forma abierta. Pero nosotros hemos decidido que todo tiene que salir a la luz. Tú tienes que saber lo que la palabra del Señor dice al respecto de estas prácticas. Y después de esto, el 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el Día de la Muerte. Por esa época las hojas de los árboles caían y oscurecía más temprano y las temperaturas bajaban. Entonces ellos interpretaban que estos fenómenos estacionales como un decaimiento de su Dios, el que era el sol, el cual pensaban ellos que estaba perdiendo fuerza porque Shamain lo estaba subyugando. Entonces ellos tenían que poner en práctica y tenían que accionar. Ellos adicionalmente creían que el día anterior, que era el día 31 de octubre, Shamain se reunía con todos los espíritus de todos los que habían muerto del año anterior. Y es lo que hoy en día la gente sigue creyendo, que tanto el día 31 y el 1 y el 2, creo que es el 1 y el 2, los muertos vienen y visitan las casas. Y eso es terrorífico, porque dice la palabra del Señor que está estipulado que el hombre muera una sola vez y de ahí a la presencia del Señor. No visitan, no hay de parte del Señor una aprobación o un permiso para que los muertos regresen. Y déjame decirte, amada iglesia, que si tú has tenido esa experiencia y has visto a alguno de tus familiares, no ha sido tu familiar, ha sido un demonio quien te ha visitado. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Y eso es en donde tú y yo tenemos que abrir los ojos. Estos habían estado confinados a habitar en cuerpos de animales durante todo un año, como castigo por sus malas obras. Y en la víspera de la fiesta, que iniciaba desde el 31 de octubre, se les permitía regresar a sus antiguos hogares, a visitar a sus familias, a visitar a los vivos. Y como te repito, siendo esto una gran mentira, porque la palabra de Dios no lo estipula así. Cuando tú y yo morimos, no nos vamos al purgatorio. Nuestra alma no está vagando, nuestra alma no se queda por ahí y hay que hacer rezos para que nuestra alma pueda llegar. Nuestra alma va directamente a la presencia del Señor, donde vamos a esperar para el juicio final.
Eso es la verdad. Entonces, en esto hay que poner mucha atención. Ellos mandaban a estos espíritus para protegerlos. El sacerdote dirigía a la gente en ceremonias de adoraciones diabólicas, en las que eran quemados como ofrenda, y ahí se puede ver una figura, caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y hasta seres humanos. Y en particular para apaciguar la ira de Shamain y evitar que los espíritus de los muertos los lastimaran. Es decir, ellos tenían la creencia que si levantaban una fogata en la cual ofrecían sacrificios, tanto de animales como de personas, el espíritu de Shamain se iba a controlar y no iba a dañar al pueblo, no iba a dañar a la gente, siendo esto, como te repito, una total mentira. Durante el festival de los druidas, quienes eran sacerdotes y maestros de los celtas, se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas, entre tanto que ellos encendían otra gigantesca en lo alto de las colinas. Pero durante el festival de los druidas, quienes eran sacerdotes y maestros, ellos hacían otra práctica. La palabra aquí druida proviene del griego quadrus y significa sabio roble. Ellos tenían en conocimiento que la naturaleza estaba muy pegada a ellos. Es por eso que ellos se reunían en los bosques, en lugares ocultos, en donde había una especie de árbol en especial, que era el roble, en donde ellos creían e invocaban y encarcelaban ahí a los muertos o a las almas de los que no habían encontrado descanso o donde no habían encontrado un lugar en donde posar. Entonces es ahí donde supuestamente los druidas y los celtas los metían, los encarcelaban. Y viene de la palabra quadrus, y el énfasis de las hogueras se debe a que los druidas tienen la creencia que al quemar un viejo roble, este va a reencarnar en un sacerdote. Y el roble crecía cuando le crecían las plantas llamadas muérdagos que se utilizaban para las ceremonias secretas. Ellos tenían la creencia de que eran uno con la naturaleza. Y también se cree que en estos festivales recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarlo en la gran fogata. En la fogata que cada uno levantaba en su hogar, pues era cada quien responsable, lo vamos a ver más adelante, de hacer con esa fogata lo que los celtas les decían. Pero lo que ellos hacían en la colina, que era la fogata más grande, ellos ahí mataban y pedían y quemaban a un niño o una virgen. Los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes ahí estaban habitando. A esto se le consideraba un trato. Es decir, si ellos llegaban y la casa les otorgaba un niño o una virgen, ellos hacían el cambio. Dejaban una fruta con también, ¿verdad? Se quedaba ahí el brujo, el espíritu. Y con una vela encendida. Y con eso se creía que en la medianoche, cuando pasaban los espíritus o el demonio, ellos no iban a ser tocados ni iban a sufrir travesuras por parte de los demonios, porque ellos habían ofrecido sacrificio, ellos habían cooperado para ese gran sacrificio. Y con esto, si la familia se negaba a satisfacer esta demanda, entonces los sacerdotes marcaban la puerta de la casa. Y esa noche Satanás tenía entrada libre para destruirlos. Y esto era conocido como la treta o el trato. Es decir, como ahorita lo conocemos, dulce o travesura, ¿no? Es lo mismo. Este tiempo es considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que creían que dominaban la naturaleza. Y se pensaba que no existía mejor época del año para practicar la adivinación y la hechicería, ya que en esta época los demonios o los espíritus estaban
por todos lados. Entonces era importante y era necesario que en una de esas tú te pudieras encontrar con tu ser querido. Entonces ellos empezaban a llevar esta práctica de adivinación y de hechicería de una manera más fuerte, porque ellos de esa manera pensaban que podían encontrarse con su familiar. Entonces, te repito, si se lo llegaron a encontrar, no fue más que un demonio. Y eso es terrible. También debido a que los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años, sus festivales se fueron fusionando poco a poco, facilitando esto el hecho de que los romanos tuvieran dos rituales, uno a fin del otoño y uno de los muertos, y aparte era otro a su dios de los árboles y al dios de las frutas. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la Iglesia Católica Romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Así, la noche anterior se realizaba el Festival del Shamán. Por eso a esta noche se le empezó a denominar Noche de Todos los Santos, que ya es muy conocida, ¿verdad? Y que inclusive ya no nos causa ningún temor, ninguna preocupación, ya no nos causa ninguna inquietud. Y amada iglesia, es ahí donde tú y yo tenemos que estar alertas, porque el hecho de que tú y yo no pongamos atención a esto y que no celebramos la muerte, sino celebramos la vida en Cristo, no quiere decir que esto no suceda, o no quiere decir que tú y yo estamos libres de podernos encontrar con gente que está practicando esto. Y es nuestro deber hablarles y compartirles la verdad de Jesucristo. Esto también es parte de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No solamente nos ha mandado a compartir que Él vino a este mundo, sino también nos ha mandado a quitar toda mentira que Satanás haya sembrado en la vida de cada persona. Y esto, iglesia, es una mentira. Ya hasta lo vemos muy normal. Tampoco con esto yo te digo que vayamos y nos paremos en el panteón, ¿verdad? Donde ellos esperan a sus muertos, y qué miedo, porque ahí Satanás se manifiesta. No te estoy diciendo así, hay formas de combatirlo, y es a través de la oración, porque Satanás ya está vencido. Satanás ya no tiene ningún poder. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo venció a Satanás. Cristo es luz. No hay tinieblas en el pueblo de Cristo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que tomar el reto y orar, interceder y cubrir a la gente, cubrir a nuestros hijos, cubrir a nuestra familia. Se celebraba originalmente en mayo, pero a fines del siglo IX se pasó al 1 de noviembre para contrarrestar la fiesta pagana. Aunque a la víspera del 31 de octubre se le llamaba Víspera de los Fieles Difuntos. Los antiguos mexicanos dedicaban a sus muertos el 9º y el 10º mes del año calendárico. El 9º mes comenzaba desde el 5 de agosto y se llamaba Tlaxcochimaco, que significa tierra florida. Ese día daba comienzo la fiesta de los muertitos, que se refería a los niños, a los pequeños que habían muerto. Duraba todos los 20 días del mes, que se ofrendaban legumbres para ellos. Y en el 10º mes, o en el Xocohuetzo, que significaba fruta madura, porque es lo que se les ofrecía a los niños, el 25 de agosto al 14 de septiembre se hacía la fiesta de los muertos adultos. Y es ahí donde se lloraba y se hacía la ofrenda de comida, la cual tú y yo conocemos, ¿verdad? La cual tú y yo en las escuelas, quizás hasta con familiares, la hemos visto en algún momento. Y los alimentos suelen ser muy variados. De ofrendas, hay de ofrendas a ofrendas. Esta es una ofrenda típica, esto es algo que tú y yo conocemos, esto es algo que tú y yo vemos por todos lados en este tiempo, ¿verdad? Vemos las veladoras, las fotografías y le ponemos ahí, bueno, le ponen, ¿verdad?
todo lo que les gustaba a su familiar muerto. Si le gustaba, no sé, el chicharrón verde, le ponen chicharrón verde, los tamales y el agua, y hay muchas cosas que ellos ponen ahí, pero esto es una mentira. Sin embargo, las ofrendas que actualmente se colocan no son totalmente diferentes a las prehispánicas. En realidad, solo se transformó sustituyendo sus componentes originales. Y de acuerdo a la tradición, debe componerse de 9 elementos esenciales, los cuales nunca deben o pueden faltar. Esta es la creencia. El número 1 es el agua. ¿Por qué siempre se tiene que poner agua? Y esto, te repito, amada iglesia, no es una práctica que nosotros los hijos de Dios debamos de llevar. Esto es algo que es abominación para nuestro Dios. No es correcto, pero es importante que tú sepas, que tú conozcas los simbolismos. Número 1, el agua. El agua se considera como fuente de vida y se ofrece para las ánimas para que mitiguen su sed después de un largo camino y como fortalecimiento para su regreso al más allá. Es decir, el agua la ponen para que cuando llegue el alma, el espíritu pueda refrescarse. Y no solo refrescarse, sino que cuando se retire, pueda tener fuerza para retirarse. Imagínate con lo que estamos jugando. Imagínate todas las potestades, todo el engaño, todo lo que hay sobre esos lugares. Y que se puede percibir en lo espiritual. Después, también un elemento que no puede faltar es la sal. Es el elemento de purificación y sirve también para que el cuerpo no se corrompa, ya que entra al mundo natural. Entonces la sal le ayuda para que no se corrompa. También otro elemento de sabiduría es el cirio. La flama que produce significa luz. El cirio son las velas que vemos, que significa luz, fe y esperanza. Llamarada de triunfo, porque el alma pasa de esta vida a la otra, a la inmortalidad, a lo desconocido. También existe el incienso, ofrenda a los dioses, elemento que sublima y transmite la oración o la alabanza, uniendo al que ofrece y a quien recibe. Es decir, con esto tú estás abriendo en totalidad tu casa, tu espacio, para que demonios entren. Y si entran y se quedan ahí. No es que de repente llegaron y ellos regresen. Ahí es, y ahí es donde empiezan, ¿verdad?, a traer opresión. Ahí es donde empiezan a traer cosas a nuestra vida. Y a veces no entendemos de dónde vienen tantas cosas. Simplemente podemos darnos cuenta que a lo mejor por ignorancia tú y yo aún seguimos practicando ciertas cosas que no son agradables al Señor. Otro componente importante son las flores, las blancas, que son como se les llama nubes o el alejí, significan pureza y ternura. Las amarillas, que es el cempasúchil, significa riqueza, que es la flor de oro. Se cree que antiguamente era usada como medicamento para curar y conservar la vida y alejar la muerte. También algo que tiene que haber en esa ofrenda es el petate, porque ese es un objeto de ofrenda para el descanso. Es ahí donde el alma cansada llega y en lo que come o en lo que toma, lo que tú le dejaste, descansa. ¿Cómo un espíritu va a descansar, verdad? Hasta suena ilógico. ¿Cómo un espíritu va a llegar y va a tomar agua y va a posar en un tapete porque viene cansado de andar vagando por el purgatorio? Eso es una mentira. También hay una ofrenda que dentro de la ofrenda se ponen juguetes. Se ponen, es un juguete que se llama, es el perro escuincle para las ánimas infantiles, que son elemento de juego. Esto lo ponen porque cuando llega el alma del niño tiene con quien jugar.
tiene con quién compartir. Como tú no lo vas a ver y un niño no puede estar solo, necesita un compañero. Y eso es el perro. Entonces, es por eso que se tiene que poner. Por otro lado, este perro ayuda a las ánimas a cruzar el caudaloso río de Chiconahuapan, último para llegar al Mictlán, que es el lugar de los muertos. Es decir, este perro te va a ayudar a pasar todos, te ayuda a pasar todos, desconcentro, el río para que puedas llegar al lugar en donde supuestamente tu alma va a llegar. El pan es lo que se invita al recién llegado, alimento que se comparte fraternalmente. El goyote y las cañas, lo que tiene el pan de muerto, este pan en forma de ruedas se coloca en ofrenda, sosteniendo por un trozo de caña. Y se podrán relacionarse estos elementos con la flor. Los golletes podrían significar los cráneos de los sacrificados y las cañas, las varas que se ensartaban. Después de todo esto, que puede parecer muy escabroso y muy exagerado, tenemos que tú y yo meditar, porque la realidad es que es verdad y esto sucede. Esto sucede y aún sigue siendo práctica de muchos. Y no solamente se queda ya como vimos de dónde viene, dónde va, qué es lo que se pone en la ofrenda. Después de todo esto también viene un área más y ese es el origen de los disfraces. Ay, pero ¿cómo crees si yo ya tenía mi disfraz de brujita, ¿verdad? Ya me había comprado mi disfraz del diablo, ¿verdad? O ya una máscara tan hermosa que encontré, que parece que me cortaron la cabeza y el cuchillo está enterrado y todo eso mucha gente la sigue emocionando y no lo ve como algo verdaderamente satánico. Dice el Salmo 106:37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y también dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y aquí no solamente se refiere a los disfraces de tus hijos, porque puedes decir, bueno, pues a mi hijo no lo disfrazo, pero yo me disfrazo. No, esto también es para ti, como adulto, como hijo de Dios, porque a veces tomamos solamente lo que nos puede gustar, ¿verdad? O lo que nos queda al momento. Esto, amada iglesia, es también para ti. Regresamos un poco al principio, lo que te comentaba al Festival de los Druidas, que la noche del 31 de octubre, los druidas, que eran unos sacerdotes, fabricaban una enorme fogata de Año Nuevo. Ahí quemaban animales y cosechas y hasta seres humanos como sacrificios a su dios, al sol y a Shamain, su dios de la muerte. Durante esta ceremonia diabólica, la gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Lo que ahora es el Halloween o la fiesta de Halloween o la fiesta del Día de Muertos, que todos llegan a ese lugar disfrazados y ¿qué empiezan a hacer? Bailar, cantar, comer, pasar un rato agradable. Cuando muchos de ellos, de los que son invitados a esas fiestas, no saben que han sido ofrecidos para Satanás. Y aunque tú llegues vestida de conejita y llegues vestido de angelito, eso no te va a librar de lo que ya te han trazado y es una trampa. Tenemos que abrir los ojos. No participemos de estas cosas, de las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que reprenderlas, porque Satanás se toma muy en serio este papel. Y tú y yo, ¿cómo lo estamos tomando como iglesia? Yo veo que a muchos de ustedes les causa risa el ver los disfraces, el escuchar la forma tan absurda que se llevan a cabo. Pero, amada iglesia, esto no es risible, porque en estas fechas mucha gente es sacrificada a Satanás. Y no podemos cerrar los ojos y conformarnos que como nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos están cuidados, pues que el mundo gire. Porque también es responsabilidad de nosotros como iglesia
hablar de esto. Y a mucha gente no le gusta escucharlo porque piensa que es fanatismo, piensan que es muy loco, piensan que es en extremo ridículo. Y no es ridículo. Este es un tema que se tiene que tomar en conciencia. Porque muchos de tus hijos ya no tardan en pedirles cosas para la ofrenda de la escuela. Ya no tardan para decirles de qué tienen que ir disfrazados. A ti como mamá o papá ya no tardan en decirte qué es lo que tienes que llevar para adornar el salón. ¿De qué manera tú vas a responder? ¿De qué manera tú y yo vamos a responder a esto? Tenemos que tener el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Y todo esto, este baile, toda esta práctica era llevada a cabo para ahuyentar a los malos espíritus. Los disfrazados iban de casa en casa cantando y bailando. Sus máscaras con sangre y sus grotescos disfraces servían para verse ellos mismos como espíritus malignos y así engañar a los espíritus que entrarían ese día y poder evitar ser lastimados por ellos. Las máscaras y los disfraces son usados para ocultar la verdadera identidad de los niños, quienes son obligados en algunos casos a salir y copiar los actos de trampería y de hostigamiento previamente atribuidos a las hadas, a las brujas y a los duendes. Ay, pastora, pero no pasa nada ese día, como yo no tengo tiempo y mis vecinos van a pedir dulces, pues no le hace daño a mi hijo y pues lo mandé nada. Él sabe que no es bueno, pero si le van a regalar dulces, que vaya. Eso también es una mentira. Muchos de esos dulces han sido ya contaminados, han sido ofrecidos. Y te repito, puede parecer muy exagerado, pero es la realidad. Y tú y yo tenemos que tener este conocimiento, porque cada año se suscita. Y no cada año. Todo el año los satánicos están trabajando en contra de la iglesia cristiana, en contra del pueblo de Dios. Y creo que nosotros como hijos de Dios, solo en este tiempo, es que hablamos de esto, cuando tiene que ser algo que tú y yo tengamos en mente todo el tiempo. Porque esto no para, esto sigue. Se nota con más frecuencia en estos tiempos, pero esto es una realidad de todos los días. Y el simple trato es una exigencia de contribución de alimento, lo cual está claramente relacionado con las exigencias de los druidas. Las calabazas talladas con el rostro de una persona están relacionadas con las máscaras de muerte utilizadas por los druidas durante el Shamaín. La luz que se coloca para iluminar por dentro era la luz para iluminar el camino, para disuadir a los espíritus que vinieran a asustar a los cansados caminantes. Y ahí está una fotografía. A veces hasta decimos, ay, pero es que yo hice mi calavera con una cara chistosa, feliz, sonriente. Esto es lo que significa. Esto es una práctica de ocultismo y que quizás tú y yo no sabíamos y que quizás hasta la pones afuera de tu casa, ¿verdad? Ay, se ve tan tierna la calabacita que hasta da ternurita y la ponemos ahí para que decore un poquito. Ahí le estás diciendo a los espíritus, vengan, todo espíritu de muerte, ven y habita mi patio. Ven y habita mi casa. Aquí te puse un altar. Aunque la cara esté bonita y sonriente. Eso no tiene nada que ver. Todo el concepto detrás del Día de las Brujas está relacionado con las tinieblas, con muerte, con temor y con engaño, los ritos paganos y el satanismo. Dice la palabra del Señor en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no termina ahí, también viene el trato o el truco o travesura o dulce. Si por alguna razón alguien olvidaba disfrazarse, o no podía engañar a los demonios vistiéndose a través de pieles de animales o utilizando otros disfraces, había una forma de exorcizarlos, haciendo con ellos un trato de comida o de fruta.
y proveyendo al espíritu errante de albergue para la noche. Si el demonio quedaba satisfecho con su trato, no le harían truco arrojándole un hechizo maligno que le causara estragos por el resto de su vida. Los druidas en Irlanda recorrían los vecindarios y alrededores la noche del 31 de octubre para colectar ofrendas a Satanás. Ellos cargaban linternas, bolsas de dinero y varas de caña puntiagudas, y en cada casa demandarían un cambio específico. Si el dueño de la casa no daba la ofrenda, el druida castraría al humano con la vara o a uno de sus preciados animales. Años después, los granjeros irlandeses, emulando la costumbre druida de antaño, iban casa por casa rogando por comida para sus dioses antiguos. Buena suerte era prometida a todo aquel que donaba, pero amenazas eran hechas en contra de aquellos que no aportaban nada de lo que ellos iban pidiendo. Entonces es importante saber de dónde viene todo esto, de dónde viene esta mentira. Y lo que Halloween es hoy en día, no es difícil reconocer la similitud entre las antiguas celebraciones de los celtas y sus sacerdotes paganos, con las costumbres aparentemente ingenuas de la celebración del día de Halloween de nuestros días o del Día de Muertos. Los disfraces, aunque hoy son más variados y no solamente se utilizan cabezas de animales, son un reflejo de la antigua costumbre. Asimismo, lo son las visitas de casas en las cuales piden dulces. Eso es lo que tú mandas a hacer a tu hijo. Y amada iglesia, este no es un tema sencillo. Y sé que por lo mismo muchos de ustedes están durmiendo. Sé que por lo mismo muchos de ustedes están cabeceando. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu del Señor quiere hacer. Porque Él quiere traer libertad. Y tú no te vas a poder dar cuenta de esto si estás dormido. Es importante, iglesia, que controles. Nosotros dominamos nuestra carne y nuestro espíritu. Y si sientes que no puedes, ponte a orar. Ponte a orar, porque muchos de ustedes están durmiendo. Y esto no es normal. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Por eso estás sintiendo esa pesadez. Si yo te estuviera hablando de otro tema, quizás estuvieras normal. Pero lo que yo estoy haciendo hoy en este púlpito, estoy declarando la verdad de Cristo en tu vida. Y estoy quitando toda mentira y estoy destapando toda trampa de Satanás sobre tu vida y tu familia. No es un tema sencillo. Es por eso que tú tienes que estar alerta. Si sientes que te estás durmiendo, párate, no importa. Pero escucha, que tu corazón y tu entendimiento tomen estas palabras que no están viniendo de mí. Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y tenemos que estar conscientes de esto. Estas celebraciones parecían ser inofensivas y hasta simpáticas. ¿Qué daño podría haber en Halloween y en la fiesta del Día de Muertos? Mas, sin embargo, puede ser un día muy peligroso. Por esto la importancia de conocer la verdad, porque nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros primos están muy expuestos a todo esto. Están muy expuestos. Tenemos que conocer la verdad. Y rápidamente te voy a dar el significado de la simbología de Halloween. Las prácticas tradicionales asociadas al día de Halloween o Día de Muertos pueden ser fácilmente identificadas con el ocultismo. La Jack-o'-lantern, que es una linterna construida con una vela dentro de una calabaza vacía, procede del cuento de un personaje llamado Jack, a quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno.
condenado a vagar por la tierra como un espectro. Jack metió un carbón encendido en un nabo hueco para alumbrarse el camino por la noche. Este talismán que después se transformó en calabaza. Es decir, como él andaba deambulando, tenía que buscar como un cuerpo o como una luz. ¿Y qué fue lo que hizo? Supuestamente se metió en un nabo y puso una vela. Y es el espíritu de Jack, supuestamente. Hay otros nexos evidentes entre Halloween y el Día de los Muertos, que obviamente todo esto nos lleva al ocultismo. Y es alguno de los significados que los conocemos. Lámpara dentro de las calabazas representan imágenes demoníacas. La media luna representa la magia. Las manzanas son usadas para adivinar la suerte. Los murciélagos y las lechuzas están asociadas a la creencia de comunicación con los muertos, es decir, ellos conocen dónde está el espíritu del muerto y pueden llevar información a donde ellos se paren para poder darte ánimo y poder darte guía y asimismo guiar a los espíritus hacia donde deben de ser guiados. Los fantasmas y los duendes se convierten en mensajeros privilegiados, es decir, especiales para transitar entre los paganos. El gato negro es la reencarnación de los muertos malvados. El pentagrama con un círculo, símbolo de protección. Las escobas con la bruja ejercitan la energía liberada. Los esqueletos abundan entre el anochecer y las tinieblas. La estrella de los 5 picos con media luna representa la magia. Los disfraces de Halloween podrían proceder de la idea de los druidas célticos, según se cree. Los participantes en una ceremonia usaban cabezas y pieles de animales para adquirir su fuerza. La costumbre de ir a pedir calaverita proviene de la tradición irlandesa en que un hombre conducía una procesión para recoger contribuciones de los labradores para que los cultivos no quedaran malditos con demonios. Halloween tiene otros aspectos negativos, así como el Día de Muertos. Y uno de sus trasfondos es pagano. En la brujería y en su énfasis, el diablo y la oscuridad. Y a todo esto existen consecuencias. Todo lo relacionado con el Día de Brujas está relacionado con un mundo escondido, con oscuridad, con muerte y temor en cierta manera. El temor de un opresor. Y Dios quiere que el oprimido sea libre. Una vida sin temor debe de ser la marca de un verdadero discípulo de Jesús. Y pareciera que en este tiempo nuestros niños tienen mucho temor. La televisión está invadida ahorita de televisiones, de películas, de caricaturas, de programas, de puro terror. Y los niños son muy susceptibles a todo esto. Si tu hijo te empieza a hablar de cosas extrañas, hazle caso. No lo tomes a que no está entendiendo o está inventando cosas. Tómalo en serio. Si tu hijo está hablando de cosas de este tipo, toma un tiempo con él y reprende toda obra de Satanás. Porque ellos están percibiendo el ambiente espiritual en algo que pudiera parecer gracioso, en algo que pudiera parecer risible. Ellos lo están teniendo. Y es ahí donde es nuestra responsabilidad. Muchos padres no quieren tocar este tema. Ay, estás loco, ¿cómo crees que un fantasma? Ay, estás loco, ¿cómo crees? Aquí no hay nada, a ver, ¿dónde? Y es ahí donde nuestros hijos están siendo confundidos. Tú como padre tienes esa responsabilidad, escúchalo. Por muy chistoso, por muy confuso que parezca, tómate el tiempo y escucha. Porque quizás tú en casa lo cuidas, pero no siempre está en casa. Se expone a muchos lugares. Las consecuencias físicas que representa esta práctica, tanto de Halloween como Día de Muertos, para los niños se puede discernir fácilmente. Sin embargo, los daños físicos no se comparan con los daños espirituales. Aún así, sea por ignorancia o por amor a la tradición humana, muchos cristianos continúan tomando parte
en estas actividades. Con esto estoy terminando. Te voy a mencionar solamente 3 razones por las cuales tú y yo como pueblo de Dios no debemos de celebrar el Halloween. Número 1, ¿qué dice ahí? No es una actividad cristiana. Y ahí también yo meto razones para no celebrar el Día de Muertos. Porque nos podemos ir, es que Halloween, pero Día de Muertos no se mencionó. Es lo mismo. Es lo mismo. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta fecha. Celebramos y nunca celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas, en ninguna de sus maneras. Número 2, va en contra, ¿qué dice? No es que va en contra de lo que los pastores piensan, va en contra de Jesús, de las enseñanzas que Jesús nos dejó. ¿Y dónde nos las dejó? En su palabra. Es por eso la importancia de que tú y yo leamos su palabra. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas. Espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, lectura de horóscopos, astrología y tantas máscaras con que se encubre esta maldad. Estas han sido declaradas enemigas de la palabra de Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las enseñanzas de nuestro Señor. Hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de toda esta clase de mal. Y número 3, contamina y esclaviza a nuestros niños. Y quizás decimos, pues no tengo niños, ¿a mí en qué me puede perjudicar? Pero tenemos sobrinos, tenemos vecinos, tenemos nietos, ¿verdad? Quizás. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No hay magia blanca ni magia negra. No hay brujas buenas ni brujas malas. Es que la vestí de blanco de brujita tan bonita, mire, pero es una brujita buena. No hay magia blanca. Es que solo me leyeron el horóscopo. No fui, consulté a los muertos. Es lo mismo. Se trata de ocultismo. Se trata de que es algo que a Dios no le gusta. Y Satanás nos quiere tener ahí. Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos. Y así muchas veces vestimos a nuestros niñitos como brujitas y diablitos. Inclusive nosotros, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos de vernos. Yo de brujita, o tú de brujito, y la verdad. Despertemos, iglesia. Tenemos que despertar a esto. Satanás está activo en nuestros días. Los ejecutores de su plan están en plena operación y estos están trabajando en lo que es la magia negra y blanca a través de los mediums, de los espiritistas y todo aquello que implica el control mental. Halloween y el Día de Muertos es una celebración satánica. Así te lo digo directamente. Que data aproximadamente 4,000 años atrás. De nosotros depende el ser luz para aquellos que están en tinieblas, cambiando esta costumbre por la verdad de Cristo Jesús. Y esto no es un asunto sin importancia. Satanás está vivo y muchísimas almas se pierden día a día. Pero Jesucristo resucitó, Jesucristo vive. Y Él está trabajando todavía en su plan de redención. Él está salvando. Él está llamando a gente a comprometerse con Él. Él sigue declarando vida sobre muertos. Él sigue trayendo salud donde hay enfermedad. Es por eso que hay tanta lucha. Y de verdad, amada iglesia, se percibe. Puedes sentirlo. Si queremos ser parte del plan, si los padres de familia que son hijos de Dios quieren ser parte
de este plan y quieren que sus hijos sean parte de este plan. Debemos de una vez y por todas dejar que Dios haga su voluntad a cualquier costo. Ay, pero es que es una tradición que mi abuelito me heredó, y si este año no pongo la ofrenda o la calabaza o no adorno mi casa, me van a desheredar. ¿Qué importa? Tu vida depende de Cristo. No necesitas de otra cosa. A nosotros, mi esposo es administrador del lugar donde vivimos y le llegó casualmente este año un mensaje de las otras privadas diciendo que obviamente presentándose y poniéndose a sus órdenes porque algunas privadas habían tomado la decisión de este año unirse para que el día 31 del 1 al 2 pudieran pasar los niños a pedir calaverita a las casas. Y ahora este año algo raro, la mayoría de las privadas adornaron, ¿no? Cuando yo no lo había visto en años anteriores. Y mi esposo lo único que contestó fue: muchas gracias, pero nosotros no participamos de estas cosas. Fue así de sencillo. La persona ya no nos volvió a llamar. Algunos vecinos ya hasta nos ven así como que qué malos y nos rompieron la fiesta, ¿verdad? Así de, y usted es el presidente y el administrador. No nos interesa. No nos interesa hacer esto para caerle bien a los vecinos. Porque aún fuera y dentro de la iglesia sabemos quiénes somos y a quién representamos. Somos hijos de Dios, de un Dios vivo, de un Dios que ha dado vida, de un Dios que ha soplado sobre cada uno de nosotros. No podemos ir en contra de lo que Él ha establecido. El 31 de octubre y el 2 hasta el 1 de noviembre y 2, tú puedes hacer la diferencia en la vida de otra persona. Para que esto suceda, tú tienes la última palabra. Dice Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Repréndelas. Te voy a invitar a ponerte de pie. Y justo lo vamos a anunciar, pero quiero ahorita decírtelo. Y si podemos poner por favor la imagen, está ahí también guardada. Vamos a tener vamos a tener una noche de alabanza y adoración. Este va a ser el miércoles 1 de noviembre. Va a ser a las 7 de la noche y va a ser aquí en este lugar. Es lo que vamos a venir a hacer. Vamos a venir a darle toda la gloria y la honra a Jesucristo. Vamos a venir a reprender toda obra de Satanás. Vamos a venir a declarar vida, no solamente para nosotros, vida a este lugar, vida a este fraccionamiento, vida a nuestra familia. Pero antes de hacer tú y yo esto, tenemos que analizarnos y tenemos que meditar. ¿Qué hemos hecho con esto? Quizás por ignorancia hemos disfrazado a nuestros niños, nos hemos disfrazado a nosotros, hemos adornado nuestra casa con alguna de estas cosas. Esta noche Dios quiere darte libertad. Y esta noche toda mentira que Satanás haya levantado sobre tu vida se derriba en el nombre de Jesús. Porque tú eres hijo de Jesús, tú eres hijo de Cristo. Y no hay nada que pueda dañarte. No hay amuletos que puedan dañarte. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo es el único que puede romper toda maldición. Jesucristo es el que quiere darte vida y el que quiere bendecirte. Así que en esta noche tú vas a decidir. Y si tú has caído en alguna de estas prácticas, no te preocupes. Esta noche pidamos perdón a Cristo y Él no se vuelve a acordar de nada de esto. Él nos limpia nuestra casa, limpia nuestra vida, limpia nuestra familia. No importa que seas tú el primero de tu familia con romper con esta práctica. Y aún, aparte de esto, vamos a tener una obra en el Teatro Holly. Ponemos la imagen, por favor, y es Dulce o Truco. Este será el viernes 27 en el Teatro Holly, es entrada libre. Ojalá y puedas llevar a un amigo o a un familiar. La obra toca un tema muy importante y lo que yo te acabo de hablar en esta noche
Lo vas a ver muy gráfico ahí.